Muchas gracias, Lola. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde al Teatro Romano. Agradecerle a Elena, al Teatro Romano, el que nos haya facilitado esta magnífica sala, y agradecer, por supuesto, a Luis del Pino que nos acompañe esta tarde para presentar su libro La dictadura infinita. Sobre la Asociación Cultural de Cavite, comentar que somos una asociación de divulgación histórica, una asociación hispanista, que estamos organizando eventos como el de Hispanidad Cartagena en octubre, en abril por el Día del Español en el Mundo, las semanas relacionadas con el idioma español en Santo Domingo de Silos, el Día del Español en el Mundo también a nivel internacional. Estamos ayudando también a formar asociaciones hispanistas en toda América. Y bueno, organizamos conferencias en línea. Ahora lo hemos pasado de los sábados a los viernes por la noche. Y bueno, a través de las redes sociales de Orete Cavite, pues de la Asociación Cultural Orete Cavite, nos podéis seguir y ahí podéis tener toda la información sobre la asociación, si os queréis hacer socios o simplemente recibir información. Muchísimas gracias. Lola, cuando quieras. Bueno, pues como decía antes, buenas tardes a todos y gracias a Luis del Pino por aceptar la invitación. A Elena Ruiz, que es una mujer que siempre está dispuesta a prestarnos, te coge el teléfono, te abre el correo, te abre la puerta de su despacho. Parece difícil en esta época que alguien te ayude de esa manera. Siempre, mil gracias, Elena, porque eres un ejemplo a seguir, de verdad. Y bueno, sobre todo al público, con lo que está cayendo, con los calores que tenemos, la verdad que venir, pero merece la pena, porque tenemos esta tarde a una gran persona, a la que conocemos todos y que estamos deseando escuchar. Bueno, voy a decir que Luis del Pino es ingeniero de telecomunicaciones y periodista. Es conocido por sus trabajos en medios como Es Radio o Libertad Digital. En 2004 publica La mentira del 11M, Conspiración o negligencia, y en 2022, este mismo año, está calentito el libro, La dictadura infinita. Y hoy está con nosotros pues precisamente para hablar con él. Yo, bueno, decirte que soy oyente suya, que les sigo los fines de semana. Creo que aquí casi todos hacemos lo mismo en programas sin complejos de Radio, y bueno, me gusta porque es una persona que desmenuza mucho la noticia, y va al grano, va al punto, lo trata todo de una manera muy sutil y a mí me gusta porque da palos, pero con mucha sutileza, y a mí me gusta mucho ese tipo de radio. Y bueno, pues ¿qué hacemos? Porque a mí me gusta dejarle al escritor. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que te preguntemos? ¿Quieres tú empezar a hablar del libro? Porque de alguna manera no lo conocemos, porque ha salido hace poquito y aquí no lo teníamos. Entonces, yo te voy a preguntar y de ahí ya comenzamos. ¿Qué te hace publicar? ¿Qué te hace publicar esta dictadura infinita? Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias a Lola Gutiérrez, a Ángel Benzal, a toda la asociación Héroes de Cavite por la invitación para presentar el libro. Muchísimas gracias a los que habéis venido aquí desafiando este sol de justicia que cae hoy sobre Cartagena, aunque he de decir que hace bastante menos calor que en Madrid, de donde acabamos de llegar hace escasas horas mi mujer y yo. Mi mujer es esta señora que está en esta fila de aquí. Bueno, gracias a todos por asistir. ¿Y qué me hace publicar este libro? Pues básicamente que recibo una llamada de Imelda Navajo, de la Esfera de los Libros, un día en julio del año pasado, y me dice que si quiero escribir un libro. Entonces digo, pues sí, ¿de qué quieres que escriba el libro? Y dice, bueno, pues escríbelo de lo que te dé la gana. Y eso les aseguro a ustedes que es muy raro dentro del mundo editorial. Lo normal es que o bien tú tienes una idea del libro y la presentas a una editorial, o bien la editorial te encarga un libro sobre un tema determinado. Eso de que te diga una editorial que publiques un libro sobre lo que quieras es algo que pasa pocas veces, así que decidí que había que aprovechar la oportunidad para escribir pues un libro que llevaba mucho tiempo dándole vueltas. Cuando digo mucho tiempo, pues estoy hablando de más de 30 años. Lo que son algunas de las cosas que en el libro se cuentan, pues son ideas que he ido a lo largo de los años pues tratando de pensar, sedimentando, y al final pues lo que ha salido es un ensayo histórico. No sé si alguno de ustedes lo ha leído ya. ¿Alguno lo ha leído ya? ¿Todavía no? Bueno, pues cuando lo lean, yo creo que les parecerá un libro
un poco extraño en el sentido de que no es un libro al uso, no es un libro de actualidad política, no es un libro tampoco de historia convencional. Es un libro en el que se trata de hacer una reflexión sobre la historia para, fijándose en la historia, tratar de responder a una pregunta muy simple, que es ¿por qué las cosas están tan mal? ¿Hacia dónde demonios vamos? Por la edad que tienen la mayoría de los que veo aquí, pues supongo que muchos de ustedes tienen hijos con edades superiores a 15 años. Y estoy seguro que alguna vez habrán pasado por esa experiencia de ver que un hijo se está equivocando en algo y decirle, oye, que es que yo he pasado por eso que tú estás pasando ahora hace muchísimo tiempo y te estás equivocando por esto, por esto y por esto. Y si no han pasado ustedes con esa experiencia, por esa experiencia con sus hijos, seguro que la han pasado con sus padres. Que les hayan dicho a ustedes cuando tenían 15 años, chaval, te estás equivocando y no estás haciendo bien las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué nos creemos tan con derecho a decirle a un hijo que es que se está equivocando? ¿Por qué pensamos que nuestras experiencias son iguales a las de él? ¿Acaso él no vive en un mundo distinto del que vivían sus padres? ¿Acaso las cosas no han cambiado? ¿Por qué lo que para nosotros valía tendría que valer para tus hijos? Bueno, pues efectivamente el mundo cambia, las cosas cambian, pero el ser humano pues es bastante constante a lo largo de la historia. En pocos sitios tenemos del pasado una visión de cómo era la gente de la calle. ¿Qué es lo que nos queda del pasado? ¿Qué es lo que nos queda de los romanos, de los egipcios, de los chinos? Pues nos queda básicamente la historia oficial. Nos quedan las historias de grandes batallas, biografías de grandes hombres, monumentos construidos por esos grandes hombres, pero ¿qué tiene todo eso que ver con la gente de la calle? Pues en ocasiones muy poquito. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, cuando dentro de 800 años alguien mire a esta época y vea pues lo que hizo Pedro Sánchez, o lo que hizo Aznar, o lo que hizo Felipe González? Imaginen las cosas que han hecho y que pasaran a la posteridad. ¿Hasta qué punto nos representarían? ¿Hasta qué punto nos representa un monumento que alguien haga hoy? Digo a la gente de la calle. Pues nos representa muy poquito. La vida cotidiana es otra cosa. Los grandes hombres, los grandes acontecimientos, pues son cosas, en fin, muy llamativas, y es lo que termina pasando a la historia. Pero el ser humano, sus problemas de todos los días es otra cosa, distinta. Y hay muy pocos lugares donde podamos ver eso hoy en día. Hay uno donde sí podemos, que son las ruinas de Pompeya y de Herculano. Como estalló el volcán Vesubio, lo cubrió todo de una capa de ceniza de 10 metros de altura. Y eso lo que ha tenido como resultado es pues que se conserva perfectamente la ciudad como era en el momento de ser sepultada por esa ceniza. Se conservan incluso sus grafitis, lo que la gente escribía en las paredes. Hay algunos, discúlpenme la obscenidad, pero en uno de los bares de Pompeya, pues hay escrito con tiza, hay dibujado con tiza un enorme pene, discúlpenme la obscenidad las señoras, y con un texto que pone debajo, manejar con cuidado. Ese tipo de obscenidad, ¿en qué se diferencia de la que puede uno encontrar hoy en día en cualquier váter de una carretera de cualquier parte del mundo, occidental o no occidental? Ese tipo de comentarios de la gente de a pie, por ejemplo, vota por fulanito que es el que mejor te va a defender, ese tipo de grafitis los tenemos en Pompeya. ¿En qué se diferencian de lo que podría cualquier seguidor de un partido escribir hoy en día en una pared? Ahora en España escribimos poco en las paredes, pero hasta hace nada escribíamos un montón de tonterías y grafitis también. Ahora somos un pelín más civilizados. En Pompeya, por ejemplo, se conservan todos los grafitis indicando cuánto cobraban
las prostitutas y prostitutos de la ciudad, y gracias a eso pues sabemos exactamente a cuánto costaba el servicio comparado con el sueldo de un legionario. Nos permite una serie de conocimientos sobre la vida de a pie que al final pues miras a Pompeya y dices, ¿en qué se diferencia aquel pompeyano que escribió este poema de amor a una pompeyana? ¿En qué se diferencia del que te escribe un poema de amor hoy en una pared de la casa de su chica? Pues en realidad en nada. Los seres humanos cambiamos muy poco. Somos exactamente igual de ambiciosos, exactamente igual de ruines, exactamente igual de heroicos, y muchas veces pues los seres humanos todo eso lo tienen unido. Es decir, no hay personas buenas, no hay personas malas, hay personas que tienen rasgos buenos, personas que tienen rasgos malos, pero en general esos rasgos, esas características siguen siendo los mismos hoy que hace 2000 años o que hace 5000. No hemos cambiado apenas nada en cuanto a la naturaleza humana, y es por eso que nos sentimos con derecho a decirle a nuestros hijos, oye, que es que la vida a ti te puede parecer que ha nacido contigo, te puede parecer que somos unos antiguosos, te puede parecer que el mundo ha cambiado y que ahora no tiene nada que ver con tus padres, pero realmente no, realmente la gente sigue siendo igual que siempre, y si haces esto te vas a equivocar porque va a pasar esto otro. Y en muchas ocasiones acertamos. Es verdad que las cosas evolucionan y que no todo es igual, y que a veces pues las personas mayores no terminamos de entender cómo funciona el mundo. Hay una parte que cambia, pero hay una parte fundamental que continúa siendo igual, y eso que pasa para las personas pasa también para los pueblos. Seguro que alguno de ustedes pues ha mirado a su alrededor a la situación política y ha dicho, ¡puf! Esto se parece a lo que pasó en España en 1934, o esto se parece a lo que pasó en Venezuela hace 20 años, o esto se parece a lo que pasó en Alemania no sé cuándo. ¿Por qué hacemos esas comparaciones? Pues porque en el fondo, si nos ponemos a mirar las posibles variaciones del comportamiento de la gente, no son tantas. Una vez leí un estudio muy curioso que demostraba que en el mundo hay muchas personas que tienen el mismo número de pelos en la cabeza. Si tú coges 1 centímetro cuadrado de la cabeza de cualquier persona, pues hay un número máximo de pelos que pueden caber en ese centímetro cuadrado, que son pues muy poquitos centenares. Si uno mira cuántos centímetros cuadrados tiene una cabeza y multiplica por esos poquitos centenares que puede tener como máximo 1 centímetro cuadrado, pues le sale que al final, como máximo, una persona pues va a tener del orden, como mucho, de 50.000 pelos. Bueno, pues entonces si somos 7.000 millones de personas, forzosamente habrá 7.000 millones entre 50.000, es decir, 7 millones entre 50, es decir, 140.000 personas que tengan el mismo número de pelos en la cabeza. Bueno, pues para los comportamientos humanos, en el fondo, no varía tanto. ¿En qué se diferencia un político corrupto español de uno venezolano? ¿De uno alemán de hace 40 años? ¿De uno español de hace 60? Pues en nada, sigue siendo lo mismo. Gente que quiere aprovecharse de su puesto y que se puede aprovechar metiendo la mano en la caja o colocando a su amante en un sitio. Los comportamientos humanos pues son muy contaditos. De hecho, por ejemplo, pues uno tendería a pensar que el número de novelas existentes es infinito, el número de posibles novelas, y realmente no lo es. Hay estudios muy sesudos de filólogos muy destacados que al final te dicen que el número de guiones posibles de cualquier tipo de obra de ficción está limitado. Vamos, que hay muy poquitos cientos de variaciones posibles. Y eso que pasa para las novelas pasa también para la vida política. ¿Quién no ha dicho, cómo me recuerda esto a tal episodio histórico? Y el libro este nace precisamente a raíz pues de algo que a mí me causó un shock enorme y que, combinado con esa llamada de Imelda Navajo de la esfera de los libros, fue lo que me impulsó a escribir, que fue la caída de Kabul. El 31 de agosto del año pasado cae Kabul
y todos dijimos, pero claro. ¿cómo es posible? O sea, estamos hablando de la principal superpotencia del mundo. Estamos hablando de un Estados Unidos que es hoy por hoy el mayor ejército, la mayor potencia económica. ¿Cómo es posible que una banda de desarrapados haya derrotado al ejército americano, igual que derrotó antes al ejército soviético? Dices, vamos a ver, la gente joven quizá no se acuerde, pero yo ya no tengo nada de joven. Y yo recuerdo cuando cayó el muro de Berlín. Cuando cayó el muro de Berlín, fue de repente como si se hubiera abierto el cielo. Estábamos en un mundo, el de la Guerra Fría, donde la amenaza de un conflicto nuclear estaba ahí presente. Y de repente, pues aquella Guerra Fría que había durado décadas, ¡pum!, la gana Estados Unidos. Y además la gana por goleada, la gana por colapso del régimen soviético. Y como cuento en el libro, pues aquello provocó una ola de entusiasmo optimista en Occidente, en el sentido de decir, la democracia capitalista liberal ha derrotado al comunismo. Se acabó la guerra, hemos ganado. Ya el mundo va a ser libre, va a ser liberal, va a ser democrático, y es cuestión solo de tiempo que todos los países, uno tras otro, vayan incorporándose al progreso que representa la democracia capitalista liberal. Esa era la sensación cuando cae el muro en 1989, y de hecho, como comento en el libro, hay un autor, Francis Fukuyama, que publica un ensayo titulado El fin de la historia, que está basado en esa tesis. Lo que dice es, la democracia capitalista liberal ha derrotado sin paliativos al comunismo, y por tanto la historia ha terminado. Ya no va a haber más conflictos, ya no va a haber más luchas de civilizaciones, ya no va a haber más ideologías compitiendo unas con otras, porque se ha ganado la Guerra Fría. Bueno, pues de repente, 32 años después de aquello, en Kabul, ese ejército americano, que era el mismo que había resultado victorioso en Berlín, sale huyendo con el rabo entre las piernas de Kabul. Y dices, pero ¿qué ha pasado en 32 años para que lo que parecía el triunfo definitivo se haya convertido en una derrota? Es más, uno mira lo que es la situación interna en Estados Unidos y dice, ¿sigue siendo una democracia capitalista liberal? ¿Sigue siendo una democracia un lugar donde cada vez la sociedad está más enfrentada? Un lugar donde gana un presidente, Donald Trump, y entonces automáticamente se desata una cacería contra él. Un lugar donde luego los partidarios de Donald Trump entran en el Capitolio. Un lugar donde las agresiones políticas van cada vez a más. Un lugar donde las ideologías totalitarias van ganando terreno y quitando terreno a la democracia, donde, por ejemplo, la libertad de expresión está en franco retroceso desde hace décadas. ¿Sigue siendo una democracia liberal capitalista Estados Unidos? Pues sería bastante cuestionable. ¿Qué ha podido pasar en 32 años para que esa democracia liberal capitalista victoriosa esté en retroceso internamente y también externamente con la derrota en Afganistán? Bueno, pues eso es lo que trato de responder en la primera parte del libro, y respondo precisamente echando la vista atrás y viendo un curioso paralelismo, y es que esto mismo que ha pasado en Occidente pasó exactamente igual en Roma. Cuando cayó Kabul hubo muchos artículos hablando el fin del imperio americano. No, la caída de Kabul no fue el fin del imperio americano. La caída de Kabul tiene un paralelismo en la antigua Roma, pero no es en el final del imperio, sino en el final de la República Romana, es decir, precisamente el final de la democracia romana que conduce a la formación de la dictadura cesarista y del imperio. El imperio americano, si no se lo comen antes los chinos, que es otra de las cosas que hablamos en el libro, va a durar todavía muchísimo tiempo. Lo que está en estos momentos en riesgo en Occidente es la democracia. Lo que está cayendo en Occidente es la democracia. Lo que está colapsando es la democracia. Igual que colapsó en Roma, y además en unas circunstancias sorprendentemente similares. Roma había estado peleando durante siglos contra su enemigo secular, que era Cartago.
y Roma por fin consigue en la Tercera Guerra Púnica derrotar completamente a Cartago en el año 146 a.C., justo el mismo año en que consigue ocupar toda Grecia después de arrasar Corinto. Bueno, pues en ese momento cualquier romano que hubiera vivido en el año 146 a.C. habría contemplado a su alrededor y habría visto la democracia romana ha derrotado a todos sus rivales. La democracia romana es ahora el amo del mundo global mediterráneo. Todo está ante nosotros simplemente para que lo cojamos y lo disfrutemos. Exactamente igual que a nosotros nos pasó en 1989 tras la caída del muro de Berlín. ¿Y qué fue lo que pasó en Roma? Pues lo que pasó en Roma es que en vez de progresar hacia un mundo cada vez mejor y una democracia cada vez más perfeccionada, lo que pasó es que todas las energías que los romanos dedicaban a pelearse contra el enemigo exterior, al desaparecer el enemigo exterior, se volcaron hacia adentro y empezaron a pelearse unos con otros simplemente para repartirse el botín de ese mundo global que habían conquistado. Y la democracia romana, que había resistido durante siglos y que había llevado a esa victoria, de repente en un plazo brevísimo de 60 años colapsa completamente. 60 años después de la toma de Cartago, la democracia romana se viene abajo cuando las legiones de Sila entran por primera vez en Roma y cuando el poder del voto es sustituido por el poder de las legiones. Y toda la primera parte del libro pues explico cuáles son los paralelismos entre aquella caída de la democracia en Roma y el colapso de la democracia que estamos viviendo hoy en día, especialmente en Estados Unidos, pero en general en todo Occidente. Y la primera parte del libro pues acaba con una pregunta: ¿es que la historia se repite? ¿Es que hacemos las mismas cosas que otros pueblos? ¿Cometemos los mismos errores? Y en la segunda parte del libro pues presento a dos personajes curiosísimos, dos filósofos de la historia que analizaron esa cuestión. ¿La historia se repite? ¿Cometemos todas las sociedades los mismos errores? ¿Subimos hasta alcanzar nuestro punto de gloria y luego desaparecemos? Esos dos personajes fueron un alemán además muy reaccionario, pero curiosamente antinazi, que era Oswald Spengler, y un inglés muy progre, pero curiosamente fue uno de los que más contribuyó a la política del apaciguamiento con Adolf Hitler, y que era Arnold Toynbee. Y entonces pues cuento sus teorías y cómo hablan de cómo efectivamente las cosas se repiten o no. Y al hilo de eso, pues en la tercera parte del libro analizo otra repetición pues bastante más inquietante. Se puede discutir si estamos repitiendo los errores que cometió Roma en su día, pero lo que resulta indiscutible es que los errores que estamos repitiendo ahora son los que nosotros mismos cometimos en la década de 1930, cuando esa política del apaciguamiento con el nazismo de Hitler llevó al final pues a aquello que decía Winston Churchill: queríais la paz a costa de la dignidad y al final vais a tener indignidad y guerra, ¿no? Bueno, pues hoy en día, ¿cuántos de ustedes saben que en un lugar de China llamado Xinjiang el gobierno chino ha internado en campos de reeducación en los últimos 3 años a más de 1 millón de personas, simplemente por ser musulmanas de etnia uigur? ¿Cuántos de ustedes lo habían oído? ¿Usted? ¿Usted? No, yo sí, lo había oído. Sí. ¿Nadie más lo había oído? Lo ha comentado en la radio un fin de semana. Escuchárselo a usted. Pues la pregunta es: ¿cómo es posible que hoy en día tengamos una potencia como es China, regida por un partido totalitario, como era el nazi en su momento, pero de carácter comunista? ¿Cómo es posible que tengamos una potencia que está cometiendo un genocidio, calificado como genocidio por todas las organizaciones de derechos humanos, internando a los musulmanes uigures en campos de reeducación, pues con solo 14 años, metiendo a esa gente en esos campos simplemente por llevar un hijab,
simplemente por hablar en su idioma en lugar de en chino, simplemente por tener un Corán en casa, simplemente por haber viajado al extranjero, simplemente por conocer a alguien que tenga un Corán, que lleve un hijab o que haya viajado al extranjero. Eso está pasando hoy en día y nadie dice nada. Igual que nadie decía nada en la década de 1930, porque todos ahora somos conscientes con el paso de los años de que Hitler era un perfecto canalla, de que Hitler cometió un genocidio contra los judíos. Pero es que en 1938 también se era consciente y no se movió un dedo. Cuando llegan a la reunión con Hitler y con Mussolini, llegan Daladier y Chamberlain, los presidentes de los primeros ministros de Francia y de Inglaterra, y le entregan a Hitler la mitad de Checoslovaquia, ya se había producido la noche de los cristales rotos, en la que se inició un pogromo generalizado contra los judíos de Alemania. En el libro pues cuento algunas escenas para mí muy deprimentes de lo que fue la reacción de Occidente a aquella noche de los cristales rotos. ¿Qué pasó? Pues que, como ahora, con lo de Ucrania, pues la opinión pública se escandalizó. Los nazis están persiguiendo sistemáticamente a los judíos. Los medios de comunicación sacaron muchos titulares: persecución de los nazis contra los judíos. ¿Cuál fue la reacción de los gobiernos occidentales tan democráticos? Cerrar las fronteras a los judíos que intentaban escapar. Como cuento en el libro, hay un titular que a mí personalmente me llena de tristeza. De 4 días después del pogromo de la noche de los cristales rotos, el New York Times publicaba una noticia con el titular siguiente: judíos de rodillas, y contaba la escena que el corresponsal del New York Times en Holanda había vivido, con judíos alemanes de rodillas en la frontera intentando escapar de Alemania, pidiendo que les dejaran entrar a Holanda, y los holandeses mandándoles de vuelta a su tierra y redoblando los guardias en la frontera para que no pudiera escapar ni un solo judío hacia territorio holandés. Y no fueron solo los holandeses. Francia hizo lo mismo, Suiza hizo lo mismo, todos hicieron lo mismo. Se sabía el genocidio que se estaba cometiendo contra los judíos y nadie hizo nada. Bueno, esa se la dejo para cuando lean ustedes el libro. La historia del transatlántico San Luis, cargado de judíos, que llegó a La Habana huyendo de la Alemania nazi. Les dejo a ustedes que lean la historia en el libro y se depriman y vean lo absolutamente canalla que era alguien que sin embargo goza de una fama enorme. Franklin Delano Roosevelt, el presidente americano, era un perfecto canalla. Y cuando lean ustedes el libro entenderán por qué. Pues bien, eso mismo que hicimos los occidentales en 1930 es lo que estamos haciendo con los uigures de Xinjiang. Se sabe, porque se ha publicado, que se está cometiendo un genocidio. Se sabe que se está sometiendo a las mujeres uigures a abortos forzosos, a esterilizaciones forzosas. Se sabe que se está haciendo una auténtica barbaridad genocida en Xinjiang y nadie hace nada. Nadie se ha atrevido a boicotear los Juegos Olímpicos de Pekín, los de invierno de ahora, igual que nadie se atrevió, salvo la España republicana, por cierto, y la Unión Soviética, a boicotear los Juegos Olímpicos de Berlín. Nadie se ha atrevido, porque resulta que con China hacemos negocio. Con China, pues hombre, si uno se pone gallito, en fin, China toma represalias. Y no vamos a poner en riesgo el negocio, ¿verdad? Y como comento en el libro, pues estamos ahora mismo sometidos a una doble amenaza. De un lado, ese venirse abajo del funcionamiento normal de las instituciones democráticas dentro de Occidente. Y de otro lado, la amenaza de que tenemos ahora un enemigo al frente muchísimo más peligroso que el nazismo en 1930, que es China, el Partido Comunista Chino. Y es muchísimo más peligroso porque al fin y al cabo
Hitler, como decía ese filósofo de la historia del que hablo en el libro, era un perfecto imbécil, era un genocida, era un canalla, era un hijo de mala madre, pero era un perfecto imbécil, era un oportunista, era alguien que al calor de lo que pasó en Alemania después de la derrota en la Primera Guerra Mundial y las dos crisis económicas de 1921 y 1928, pues vio la oportunidad y montó un partido nazi, que era un partido bastante de aluvión, y consiguió el poder. Era alguien que surgió de una oportunidad y que por tanto no tenía un pozo verdaderamente de partido detrás. Si Hitler se hubiera muerto en 1938, ¿qué habría pasado? ¿Habría perdurado el partido nazi? Pues vaya usted a saber. ¿Habría habido otro que hubiera podido ocupar su lugar? Pues vaya usted a saber. El partido nazi realmente era algo construido deprisa y corriendo. China no. China está regida por un partido comunista chino que tiene más de 100 años de historia, y de historia bastante genocida. Y además, la mentalidad china no tiene nada que ver con la alemana. Alemania, en la década de 1930, tenía prisa. Hitler tenía prisa. Y a partir de 1936, después de la remilitarización de Renania, empezó a comerse países, trozos. Era un expansionista. Necesitaba expandirse, entre otras cosas, porque si tienes enemigos exteriores, la estabilidad interna la tienes más asegurada. China no. China es un país con muchísima paciencia, con una historia milenaria detrás, y que tienen un concepto del tiempo completamente distinto al que tenemos nosotros. Cuento una anécdota en el libro, que es lo que pasa en 1974, cuando el gobierno portugués le dice, el gobierno portugués, después de la revolución de los claveles, está inmerso en la descolonización de Angola, Mozambique, y dice, oye, que tenemos aquí en China un enclave al ladito de Hong Kong, que se llama Macao. ¡Qué marrón! ¿Qué hacemos con esto? Les decimos a los chinos que se lo devolvemos. Y efectivamente, les dijeron, oye, que os devolvemos Macao. Y para su sorpresa, la contestación de China fue, no me lo devuelvas. No quiero que me lo devuelvas ahora. Simplemente fírmame aquí en este papel que eso es territorio chino sometido temporalmente a administración portuguesa. Los portugueses lo hicieron así. 25 años después llegaron los chinos y dijeron, ¿te acuerdas que te dijimos que no queríamos Macao? Pues ahora ya sí lo queremos. Ahora hemos ya negociado con Inglaterra los términos de la devolución de Hong Kong y ahora sí quiero Macao. ¿Se imaginan ustedes a Hitler esperando 25 años para ocupar un trozo de terreno? Imposible. Hitler era un expansionista. Y por cierto, la Segunda Guerra Mundial se produce porque Hitler era un expansionista, no porque era un genocida. Por eso cuando se nos llena la boca a los occidentales diciendo, uy, la democracia contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. No, perdón. Si Hitler en 1938, después de iniciar los pogromos a los judíos, después de comerse media Checoslovaquia, hubiera dicho, vamos a parar unos años a que esto se estabilice, a que se tranquilice en Alemania, a que se tranquilice en Francia, Inglaterra, vamos a tomárnoslo con tranquilidad. ¿Habría hecho algo Occidente para parar el genocidio a los judíos? Nada, no habrían movido un dedo. Habrían permitido que Hitler masacrara a los judíos y a los opositores sin mover un dedo, como estamos permitiendo que China lo haga ahora. Esa es la diferencia fundamental entre China y la Alemania nazi. China no tiene prisa. China no va a invadir Taiwán mañana. China está observando cómo el atontado de Putin, que es el menor de los peligros que tenemos, es un canalla y un peligro, pero es un poco más el Mussolini de la historia que el Hitler. O sea, si hay que buscar paralelismos a la invasión de Ucrania, no sería la Checoslovaquia de 1938, sería la Abisinia, la Etiopía de 1935, cuando Mussolini invade Etiopía, al final se la queda. El verdadero peligro es el otro, es China. Y más peligro que la Alemania nazi, precisamente porque sabe esperar. Lo he contado alguna vez en antena, que a un amigo chino, pues una vez hablando con él de temas filosóficos, me dijo que tenemos un concepto del tiempo, los occidentales, inverso al suyo. Nosotros vemos el futuro delante de nosotros. Cuando pensamos en el futuro,
lo vemos, lo tenemos delante. Nosotros vamos hacia el futuro y vamos dejando atrás el pasado, ¿verdad? Los chinos no. Ellos, cuando piensan en el futuro, piensan que está detrás de ellos. Lo que está delante suyo es el pasado. Por eso podemos verlo. Como está delante nuestro, lo vemos. Lo que ha pasado lo vemos y está ahí delante de nuestros ojos. El futuro no lo vemos porque está detrás. Pero fíjense ustedes la connotación que eso tiene. Los occidentales somos activos, vamos hacia el futuro. Nosotros somos los que caminamos por el tiempo hacia el futuro, dejando atrás el pasado. Los chinos no. Los chinos conciben el tiempo como algo que es lo que se mueve. Ellos no se mueven. Tú estás parado como ser humano y es el tiempo el que te va sobrepasando a ti. Tú no te diriges hacia el futuro. Es el tiempo el que va pasando a ser pasado. Lo cual quiere decir que China va a esperar pacientemente a que llegue el momento. Y el caso es que el momento va a llegar y va a llegar pronto. Y va a llegar pronto porque Occidente está inmerso, como en la primera parte del libro se comenta y como se remacha en la tercera, en ese proceso de evolución autoritaria que no sé si ustedes son conscientes, pero ¿cuántas cosas se deciden ahora sin preguntarnos? ¿Alguno de ustedes le han preguntado si quiere comer gusanos en el futuro? Como dice la Agenda 2030. ¿Alguno de ustedes les han dicho: ¿quieren ustedes que metamos un palo económico brutal en la factura de la luz como peaje ecológico para así hacer la energía más cara, para que así la gente consuma menos energía? ¿A ustedes les han preguntado alguno? ¿A ustedes les han preguntado cómo quieren que sea ese futuro donde no tendrás nada y serás feliz? Dice la Agenda 2030. Oiga, perdón, yo prefiero tener algunas cosas. ¿Qué quiere que le diga? Quien no tenía nada eran mis antepasados hace 10.000 años y vivían asquerosamente en una cueva. Yo me gustan los avances que tenemos ahora. Pero nadie nos ha preguntado. Ya las cosas sobre nuestro futuro no se deciden en los parlamentos. Ya las cosas sobre nuestro futuro se deciden, por ejemplo, en Naciones Unidas. Y dicen: hombre, pero bueno, Naciones Unidas al fin y al cabo es un organismo donde están todos los países, ¿no? Sí, todos los países, la mayoría de los cuales son dictaduras. Y sin embargo es allí donde se está decidiendo el futuro. ¿Dónde más se decide el futuro? Pues el futuro se decide en organismos como por ejemplo el Foro de Davos, donde se dan cita todos los grandes empresarios, todos los grandes banqueros, todos los grandes políticos, todos los grandes propietarios de medios de comunicación. Y además no es un sitio secreto, no es una especie de cosa así con una conspiración, no, lo hacen todo a la luz del día y se reúnen y discuten políticas y dicen: y ahora vamos a un sistema, a un mundo resiliente, reciclable, y se reúnen luego alrededor de una mesa, se ponen ciegos a solomillos mientras deciden que nosotros comamos gusanos. Eso es lo que está pasando. Cada vez el poder de decisión radica menos en los parlamentos y más en organismos que están al margen del control democrático, como comento en el libro. Y no se crean ustedes que es algo, pues, en fin, que surge espontáneamente. No, en estos momentos, como comento en el libro, hay teóricos que lo dicen muy claramente, que es que nos parece que el mundo se está calentando mucho, así que es por culpa del capitalismo. Y por tanto, hay que empezar a quitar del control democrático determinadas cosas. Y ya hay sobre la mesa propuestas que dicen que se excluya del debate democrático, por ejemplo, todo lo que afecte al clima, de tal manera que solo pues una especie de Tribunal Supremo Climático, que esa es la expresión que utiliza alguno de estos teóricos del autoritarismo, sea el que decida las cosas sin que la ciudadanía pueda decidir nada, por ejemplo, en un referéndum. Aunque la ciudadanía vote en contra de determinadas cosas, hay que quitarlas del debate democrático. Con lo cual, fíjense ustedes el panorama tan curioso. Por un lado tenemos una potencia genocida como es el Partido Comunista Chino, que hace lo que le da la gana, que controla cada vez más la economía del mundo, como hemos visto durante la pandemia. Si cierra China, aquí se cierran las fábricas porque empieza a faltar tal componente o tal componente. Y encima, desde dentro,
tenemos auténticos caballos de Troya pidiendo una evolución autoritaria, pidiendo una limitación de la democracia en nombre de una supuesta crisis climática. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Pueden pasar dos cosas, como comento en el libro. Que al final triunfe China, en cuyo caso, pues no hay duda, seremos una dictadura controlada por el Partido Comunista Chino. O que al final no triunfe China, que seamos capaces de reaccionar en Occidente, seamos capaces de pararle los pies a esa dictadura china, pero en ese caso todavía nos queda la amenaza interna. ¿Vamos a ser capaces de resistir esas tendencias hacia el autoritarismo, que por cierto, ya vivió Roma hace 2000 años? Porque esta segunda alternativa sería que, en fin, paramos los pies a los chinos, pero al final terminamos igual en una dictadura, solo que de corte occidental. En cualquiera de los dos casos, dictadura. Y hay un problema con eso, y es que a lo largo de la historia ha habido muchas dictaduras, y esas dictaduras se caracterizaban por algo que es que podían terminarse. Porque al fin y al cabo, pues mira, cuando se instaura la dictadura en Roma, ¿hasta dónde llegaba? Pues hasta donde llegaba el Imperio Romano, no más. Con lo cual siempre existía la posibilidad de que vinieran los bárbaros y acabaran con la dictadura, ¿verdad? Que fue lo que al final terminó pasando. Pero también existía la posibilidad de que hubiera una reacción interna, porque al fin y al cabo, ¿hasta dónde llegaba el poder del emperador? ¿El emperador podía controlar cada aspecto de la vida de sus súbditos? No. Con lo cual, pues oye, siempre cabría imaginar que hubiera pues una organización de resistencia que terminara rebelándose contra la dictadura. Sin embargo, hoy en día, si se implanta una dictadura en el mundo, sea china o sea occidental, ya no estará limitada geográficamente, ya abarcará todo el planeta, ya no habrá bárbaros que la puedan echar abajo. Y si ustedes se fijan en el control tecnológico que en estos momentos hay, aquello que los emperadores romanos no podían hacer, que era controlar cada aspecto de la vida de sus súbditos, los nuevos emperadores, en caso de que vayamos a una dictadura global, sí van a poder controlar cada aspecto de la vida de sus súbditos. Y de hecho, los chinos ya lo están haciendo en Xinjiang, en su genocidio contra los uigures. Si tú caminas por una ciudad de Xinjiang, las cámaras captan tu cara, detectan si eres uigur o eres chino. Si eres uigur, automáticamente el sistema te sigue en tus desplazamientos. Por supuesto, si eres uigur, tus teléfonos están absolutamente intervenidos. Por supuesto, si eres uigur, tus cuentas bancarias están perfectamente controladas. Por supuesto, si eres uigur, todas tus comunicaciones a través de Internet son monitorizadas mañana, tarde y noche. Y como se te ocurra tener en tu casa algún dispositivo tipo Alexa, hola Google, también se puede escuchar lo que tú hablas en tu casa. Con lo cual, combinen ustedes las dos cosas, una dictadura global que además disponga de todos los medios tecnológicos para controlar a sus ciudadanos. Es decir, una dictadura que no podría ser derrocada ni desde fuera ni desde dentro. ¿Cómo se llama eso? Pues una dictadura infinita. Y de ahí el título del libro. Y bueno, pues me has hecho una pregunta y me he tirado 25 minutos porque soy así de chulo. Bueno, varias preguntas que tengo. Ya las has contestado. Ya las respondo cortas. No, que las has contestado dentro de la explicación. Pero sí que tengo aquí, mira, tengo un par de preguntas de un compañero nuestro que está en Palma de Mallorca, que también pertenece a Héroes de Cavite, que se llama Eduardo. Y bueno, va por él, que quería preguntarte, dice, ¿es viable una reindustrialización de sectores concretos en Occidente para que las fábricas, los puestos de trabajo y la riqueza se queden aquí? No solo es viable, sino que si no queremos que China nos coma, es obligatorio. De hecho, el Congreso americano ha aprobado hace 3 meses un paquete de, me parece son 32.000 millones de dólares o algo así, para intentar relanzar la industria de semiconductores
en Estados Unidos para intentar zafarse de esa dependencia de China. Perfecto. Y nosotros aquí deberíamos empezar no a relanzar la industria de semiconductores, que nunca la hemos tenido, pero sí deberíamos empezar a recuperar sectores industriales para no depender. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, por si hay otra pandemia, pues a lo mejor conviene que tengamos aquí fábricas de mascarillas y de EPIs y esas cosas, ¿no? Para no depender de los chinos. Perfecto. Efectivamente, nosotros como asociación al principio pues de nuestro inicio pues estuvimos ayudando a coser mascarillas, colaborando con asociaciones de la zona, con asociaciones de vecinos, de amas de casa, y lo que nos sorprendió era eso, que no había apenas ayuda gubernamental, el dinero se perdía mientras que iba a China, los productos no venían, y al fin y al cabo quien te genera el problema al final depende de él, porque el virus se origina en China. Y luego quien te da la solución, que es quien tiene el material, porque tú prácticamente has desmantelado tu industria, aquí apenas había industria y no sé, a lo mejor hay que, de hecho nosotros como asociación en aquel momento presentamos escritos dirigidos a las administraciones de que se potencie la industria sanitaria, la industria farmacéutica y la industria sanitaria para no depender de terceros países, porque como venga una pandemia, otra más, ya sabemos lo que pasa, que los países cierran fronteras, lo primero son sus ciudadanos, y si tiene que caer a alguien, que caigan los de fuera, porque ya el sistema de libre mercado ya no funciona en esas circunstancias. Exactamente, hay mucha gente que dice, uy, la Unión Europea, qué cosa tan maravillosa. Pues la Unión Europea es esa cosa dirigida por Alemania que cuando cuando estalla la pandemia, una de las primeras decisiones que toma es prohibir la exportación de material sanitario, con lo cual el material sanitario alemán se lo quedó a Alemania y el resto de los países de la Unión, pues que les dieran mucho por saco. Eso es la Unión Europea. Al final, cada uno va a lo suyo. Bueno, pues deberíamos aprender e ir nosotros a lo nuestro. Y ya no es solo las pandemias, es que veamos lo que está pasando con la guerra en Ucrania, que de repente, anda, resulta que empieza a subir el precio de todo, porque es que Ucrania y Rusia son de los mayores productores de trigo. Dices, pues hombre, no sé, la producción de alimentos no debería ser algo que tuviéramos protegido, precisamente para evitar que una crisis mundial nos deje sin alimentos. Vamos, digo yo. Yo, pues como sabrán los que escuchen mi programa, soy de ideología liberal, pero vamos, yo creo que la libre competencia es lo que hace avanzar a la economía y a las naciones, pero, en fin, mi liberalismo tiene ciertos límites. Por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria. Oiga, pues sí, seguro que hay otros países que fabrican los alimentos, que producen los alimentos mucho más barato que los agricultores de aquí. Pero en caso de crisis mundial, ¿qué pasa con esos alimentos producidos fuera? Pues que a lo mejor resulta que no los tienes, porque no te los venden o porque no llegan, con lo cual no tendrás tú que proteger, aunque sea a través de subvenciones, a tu agricultura local, al menos en un mínimo como para tener una autonomía alimentaria en caso de una crisis. Yo creo que sí. ¿Eso es antiliberal? No, eso es simplemente sentido común. Oiga, vamos a ver, es que en el mundo hay crisis y de vez en cuando pasan cosas que hacen que no dispongas de lo que te viene de fuera, con lo cual para ciertas cosas estratégicas tendrás que tener tú tu suministro estratégico. Por ejemplo, la energía. ¿Cómo puede ser posible que España esté dependiendo de energía de fuera? ¿Cómo puede ser posible que España tenga, según cuentan el Colegio de Geólogos, que España tenga reservas de gas para 80 años en su subsuelo y no las estemos aprovechando? Oiga, ¿qué sentido tiene eso? Que estemos dependiendo de Putin. Por cierto, ahora hemos visto con Putin por qué Putin tiene la llavecita del gas. Porque ha habido políticos, por ejemplo alemanes, por ejemplo franceses, por ejemplo noruegos, que han estado cobrando de la manera más indigna de empresas rusas, al mismo tiempo que tomaban decisiones, o justo después de tomar decisiones, que ponían la energía europea en manos del gas de Putin. Es decir, que ha habido gente trabajando para Putin dentro de la política europea. Pues yo, la pregunta que me hago es, ¿y cuántos cobran de China? ¿Cuántos cobran de China para poner en manos chinas toda la industria que antes estaba aquí? Pues me gustaría saberlo y algún día supongo que lo sabremos. Lo que pasa es que a lo mejor lo sabemos demasiado tarde, ¿no?
Sí. Esperemos que podamos. En la Unión Europea, Alemania, porque la que tiene la industria tecnológica, creo que está viendo políticas para impedir que China compre empresas tecnológicas europeas. No sé al final en qué habrá quedado, pero los chinos ya han invertido en Grecia, en Portugal, en los países a lo mejor más débiles, ya han comprado muchísima deuda, o sea, ya empiezan a tomarnos el pulso. Sí. El problema es que esto, si no se le pone coto pronto, al final la bola se va haciendo más grande y es más complicado conforme pase el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que habría que proteger la industria tecnológica europea y determinados sectores que, como se ha comentado, que pueden ser estratégicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mascarillas, que los hospitales, que son los principales que compran ese material, que son al fin y al cabo las administraciones públicas, pues a lo mejor que haya un mínimo de material sanitario que se compre en el país. Así, cuando venga una emergencia, te aseguras de que por lo menos hay una serie de fábricas aquí, ¿no? A lo mejor ese podría ser el camino. Por ejemplo, el tema de los principios activos para la fabricación de medicamentos, que ahora compramos esos principios activos, pues creo que la mayoría a India. ¿Qué pasa si mañana hay un conflicto militar entre India y China y no nos llegan principios activos de los medicamentos? ¿Cómo fabricamos los medicamentos? Es todo muy complicadito, pero claro, es que estamos en un mundo donde esas cosas se pueden pasar y la política no puede ser nunca un ejercicio de gestión de lo que hay. Oiga, para gestionar lo que hay, eso lo puede gestionar cualquiera. Lo que hay que pedirle a un gobierno español o de la Unión Europea es precisamente que se anticipe a los problemas, precisamente que tenga maneras de responder en caso de que no nos llegue material sanitario, no nos lleguen alimentos, no nos llegue energía. ¿Se está respondiendo? Pues muy poquito y no lo sé. Yo lo comento en el prólogo del libro. Empecé el libro con un ánimo pesimista y lo he acabado con un ánimo todavía más pesimista. Pero bueno, si ustedes son capaces de sacar algo de optimismo al final del libro, pues estaré encantado de que me lo cuenten. Pues a lo mejor me alegran ustedes el día. Bueno, yo creo personalmente que, aunque usted se considere pesimista, yo creo que no lo es, porque si no, no hubiera escrito el libro. Ahí tiene razón, efectivamente. Que el hecho de escribir el libro, el hecho de ser consciente de que hay este problema y el hecho de decir, bueno, esto lo voy a lanzar para que la gente se espabile y diga, oye, aquí a nivel individual o colectivo tenemos que dar algún paso. Entonces, creo que no es pesimista. Efectivamente, conservo un rastro de optimismo en el sentido de decir, voy a contar lo que pasa con la esperanza de que alguien reaccione, por lo menos que identifiquemos el problema. Si luego al final resulta que no actuamos, pues ¿qué le vamos a hacer? Nos correrán a gorrazos, pero por lo menos sepamos que el problema está ahí, el doble problema, el problema de la amenaza china y el problema de la evolución autoritaria de Occidente. ¿Creo yo que puede haber reacción? Pues hombre, soy pesimista en cuanto a la posibilidad de que la haya, porque estamos en manos de una clase política formada por auténticos canallas en Occidente. Tan canallas como, por ejemplo, para cobrar dinero de Putin para entregarle la llavecita del gas, que hace falta ser canalla para vender a Europa de esa manera. Pero también es verdad que esa clase política todavía no tiene un poder omnímodo, y lo hemos visto con el tema de Ucrania. ¿Cuál fue la reacción de la Unión Europea cuando Putin invade Ucrania? Pues la reacción fue expulsarles de Eurovisión. Toma ya, hala, que se fastidie. ¿Por qué luego la Unión Europea ha ido a más? ¿Por qué al final ha terminado entregando armas a Ucrania? ¿Por qué al final le ha puesto unas sanciones a Putin que, en fin, no han valido para nada, porque Putin ahora está ingresando más dinero que antes de las sanciones, pero por lo menos son hacer como que se hace algo? ¿Por qué al final han tenido que actuar? Por la indignación de la opinión pública, que ha visto que de repente Putin invade un país que no es el suyo y empieza a machacar a unos ucranianos que no tienen la culpa de nada, ¿no? Lo cual quiere decir que nuestra clase política tan canalla todavía es sensible a las corrientes de opinión pública. Ahí es donde está el optimismo. Si somos capaces de darle la vuelta a la percepción general de la gente, si somos capaces de llamarle la atención sobre el peligro que China representa, si somos capaces
por ejemplo, de hacer que conozcan lo que está pasando en Xinjiang. Es decir, que se quite el manto de silencio que se ha puesto sobre el genocidio chino en Xinjiang. Si somos capaces de hacer todo eso, quizá seamos masa crítica suficiente para forzar a nuestra clase política o bien a una renovación o bien a mover el trasero, ¿no? Sí, pero es que ahora mismo hay muy pocos medios de comunicación libres. Muy pocos. Pero eso hasta qué punto importa. Hombre, yo creo que mucho. Están tapando muchas cosas y la gente no se entera porque solamente ve los medios de comunicación que están... Toma. ¿Qué medios ve la gente? A ver. Sobre todo la televisión. Hay mucha gente que oye la radio, pero la televisión está totalmente... Porque nadie conoce el Claro, problema de los nadie uigures. conoce, en España tampoco se conoce ningún problema. Nada, no se conoce. Ese es el principal problema. La propaganda es tan Claro. poderosa. Pero, es tan poderosa que necesita una contrapropaganda igual de poderosa. Igual de poderosa, claro. Porque si no, estamos perdidos. así es. Ahora bien, los medios de comunicación ya no son lo que eran. Es verdad que hay medios de comunicación, que son pocos los medios de comunicación libres, pero hay algunos. Sí, pero... Hay otros que guardan silencio sobre lo que hace China. Sí, es verdad. China y sobre lo que hace España y lo que Los informativos son vergonzosos. Pero cada vez más la gente se informa por vías alternativas. Es decir, la gente... ¿Cuánta gente es la que verdaderamente se ve influida por un telediario de televisión española uno? Ahora muy poca. Es que ahora vamos a las redes. A las elecciones generales, la repito. Bueno, pues es un buen ejemplo. A pesar de tener todas las televisiones a su favor, El domingo el Partido vamos a tomar Socialista, cuenta. ¿cuántos escaños sacó? 119. Pues qué fracaso, ¿no? La forma de ver más o menos. En Estados Unidos se produjo un fenómeno con la victoria de Trump, pues muy curioso. Resulta que en Estados Unidos el 95, está cuantificado, el 95% de los medios de comunicación, incluyendo todo, radios, televisiones, medios impresos, 95% estaba contra Donald Trump en las elecciones en las que Donald Trump ganó. De las televisiones estaban todas en contra, menos media cadena Fox, porque dentro incluso de la cadena Fox, que era la conservadora, la mitad de la cadena le atizaba a Donald Trump y la otra mitad le defendía. De los medios impresos, creo que defendían a Donald Trump, creo que el que más audiencia tenía era un semanario católico con 12.000 lectores en Des Moines, Iowa. Es decir, tenía todo en contra y sin embargo ganó. ¿Y sabe usted por qué ganó? No ganó a pesar de tener a los medios de comunicación en contra. Ganó precisamente porque los tenía en contra. Porque los medios de comunicación tradicionales han llegado a un grado tal de descrédito que en mucha gente la reacción cuando ven que atiza un medio de comunicación tradicional a alguien es decir, uy, si este atiza a este hombre, será que este hombre merece la pena, porque este medio es un medio infecto. Con lo cual, tampoco seamos muy pesimistas con el tema de medios de comunicación. Las redes sociales llegan a muchos sitios. Ahora hay otros medios por los cuales los jóvenes se enteran, que si TikTok, que si Instagram, que si... Bueno, pues habrá que utilizar todos los medios. Y no nos preocupemos demasiado de lo que diga, pues yo que sé, Ferreras en La Sexta. Tiene la audiencia que tiene y el poder de convencimiento que tiene. O sea, Pero tiene maldito culo. A mí me preocupan los que se dicen buenos y no son tantos. esos me preocupan mucho más a mí también. Sí. Dígame, señor. Referente a China. China tiene una contradicción interna. Habla más fuerte, Jesús, por favor. Que China tiene una contradicción interna, a mi modo de ver. Es un país que dices, tiene dos sistemas, comunista y capitalista. Eso no puede llevar a que en el mismo Partido Comunista Chino se divida. Pues mire, plantea usted una pregunta enormemente interesante porque efectivamente la apuesta de Occidente errónea fue que, hombre, la democracia y la libertad económica son inseparables. Si logramos que China liberalice un poco económicamente,
se vuelva un poquito capitalista, al final eso traerá consigo la democracia porque las contradicciones internas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, en realidad eso es un wishful thinking, eso no es así. ¿De dónde sacamos eso de que la democracia y la prosperidad económica están unidas? No, la democracia suele traer prosperidad económica, pero a la inversa no es cierto, y precisamente en la historia china tenemos un ejemplo muy bueno. El equivalente a nuestra época actual es la época de la República Romana, pero el equivalente en la historia china a esa época de la República Romana y a nuestra época actual es la época que llaman de los reinos combatientes, en la que 7 reinos, como 7 países, se disputaron el control de China, y al final ganó un país que se llamaba precisamente Qin, que de ahí es de donde viene el nombre de China. Derrotó a los otros 6, se los comió y se instauró el imperio chino. Bueno, ¿y este país Qin qué era? Pues este país Qin era, curiosamente, de los 7, el más totalitario y a la vez el más próspero económicamente, porque tenían un sistema mixto, capitalista, estatalista, que les había hecho enormemente eficientes en el terreno económico y por ende en el terreno militar. Es como si en Occidente, en lugar de ganar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, hubiera ganado la Alemania nazi. La Alemania nazi, ¿qué tipo de sistema tenía? Pues era un sistema con bastantes cosas capitalistas, era un sistema de capitalismo de Estado donde los grandes industriales alemanes trabajaban codo con el partido nazi. Bueno, pues eso mismo fue lo que ganó en China. Entonces, no es cierto que la eficiencia económica, el capitalismo, traiga consigo siempre la democracia. No, no es verdad. Esa era la esperanza que teníamos en Occidente y ha resultado frustrada porque, de hecho, desde que ha llegado al poder Xi Jinping, que fue en 2012, las libertades en China han retrocedido todavía más y el control del Partido Comunista Chino es todavía más férreo y se ha empezado a producir este genocidio contra los uigures. ¿Podría estallar China por los aires porque el Partido Comunista Chino estalle por los aires? Pues hombre, no se pueden descartar los cisnes negros, pero no tenemos asegurado eso. O sea, eso es una esperanza, pero no podemos dar por sentado que vaya a ocurrir, y de hecho hay ejemplos históricos donde eso no ha ocurrido. Hay otra cuestión. ¿Cómo ve el futuro de medio y largo plazo de la Unión Europea? ¿Corre el riesgo de desintegrarse? La Unión Europea, el futuro a medio y largo plazo es el mismo, está muerta. La Unión Europea es algo a lo que se le han visto las costuras enormemente en los últimos años. Estamos viendo cómo la Unión Europea ha pasado de ser pues un proyecto muy ilusionante que se basaba en la cooperación económica para tratar de que con la cooperación económica no hubiera guerras nunca más en Europa, entre países europeos, etcétera, etcétera. Y al final ha ido constituyendo una burocracia por encima de los estados y, como suele suceder, a pesar de lo que dice el refrán ese de que la función crea el órgano, no, a veces es lo contrario, el órgano crea la función, y cuando tú tienes una burocracia al margen de los estados, por encima de ellos, y no sometida a un verdadero control democrático, al final esa burocracia termina cobrando vida propia y empieza a tratar de dirigir la Unión Europea en un determinado sentido político. En el momento en que la Unión Europea decidió que pasaba de ser una unión económica a ser una unión política, ahí empezó a morir. Murió el día en que obligaron a Irlanda a repetir la votación de la Constitución, del tratado, no me acuerdo, era el Tratado de Lisboa, que salió que no en referéndum en Irlanda y dijeron, ¿qué es esto? Ahora se repite el referéndum y entonces ya salió que sí. Bueno, en ese momento ya empezó a morir la Unión Europea. Y ya en estos momentos, cuando vemos que la Unión Europea no es ya que quiera hacer una unión política, sino que quiere hacer una unión política de carácter netamente progre, es decir, que están excluidos los países que decidan, oiga, no, yo es que no quiero ese tipo de ideología, por ejemplo Polonia, por ejemplo Hungría, bueno, pues entonces ya estamos en que la Unión Europea, la superestructura de la Unión Europea, se ha convertido en un medio al servicio de un cierto proyecto. Y yo la pregunta que me haría es, ¿cuál es ese proyecto? Es decir, estamos viendo que esa misma superestructura de la Unión Europea
que es capaz de decir que Polonia o se pliega o la sancionamos, Hungría o se pliega o la sancionamos, resulta que son los mismos que luego estaban cobrando de Putin para regalarle el gas, con lo cual ese proyecto político de la Unión Europea es un proyecto meramente ideológico o es un proyecto al servicio de la evolución autoritaria que requieren pues Rusia y China. Yo creo que se le ha visto demasiado las costuras a la Unión Europea. Con la pandemia se ha visto que cada país tira por su lado. Ya se había visto antes con la guerra de Yugoslavia, donde cada país tiró por su lado y al final eso es lo que hizo estallar la guerra de Yugoslavia. Recordemos cómo Alemania unilateralmente reconoce la independencia de Croacia, lo cual desata toda una serie de acontecimientos que terminan en las masacres de Srebrenica. Bueno, ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué significa ser miembro de la Unión Europea? ¿Significa qué? ¿Ser vasallo de Alemania? ¿Ser vasallo de Francia? Nuestra cuenta salirnos. No, o sea, yo creo que no salirnos, porque la Unión Europea, desde el punto de vista de la Unión Económica, es un buen invento. Pero sí que, desde luego, habría que trabajar para decir, oiga, señor, mire, Unión política no, o muy limitadita y con respeto a la soberanía de los estados. Vamos a unificarnos económicamente. El euro, el tener una moneda única todos juntos es una idea maravillosa. Todo eso está muy bien, nada de aranceles entre nosotros, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de coordinarnos en la medida de lo posible desde el punto de vista económico. Pero punto, nada más. Y usted no me diga a mí, polaco, si yo tengo que hacer leyes en determinados campos ideológicos de tal manera o de tal otra, haré las leyes que le dé la gana a mi país y usted no se meta, métase usted en su casa con lo que usted quiera, pero en la mía déjeme. A lo mejor la Unión Europea es el laboratorio ese del gobierno mundial que dijo Javier Solana. Pues sí, realmente está actuando como laboratorio de ese gobierno mundial. Y además es algo pues que en la clase política lo conocen todos. ¿Recuerdan ustedes esas palabras de García Margallo, ministro con el Partido Popular, con Rajoy, cuando dijo aquello de que había que ceder toneladas de soberanía a Europa? Dices, un momento. Yo cuando leí aquellas palabras dije, ¿cómo me suena esto? Y buscando encontré de qué me sonaba. Me sonaba de un artículo publicado en 1994 en el New York Times, donde un columnista del New York Times, fíjese, estamos hablando de 1990 y pico, un columnista en el New York Times decía que había que hacer que los estados-nación cedieran soberanía hacia abajo, hacia las regiones, y hacia arriba, hacia organismos supranacionales. Eso, un columnista del New York Times, y dices, ¿qué pinta este tío opinando sobre lo que tienen que hacer los estados-nación? Es decir, era una reflexión que no se aplicaba mucho a Estados Unidos. ¿Por qué daba ese tipo de consejos? Si se fijan ustedes, esa estrategia, eliminar los estados-nación, cediendo soberanía hacia abajo a las regiones y cediendo soberanía hacia arriba, hacia organismos supranacionales, se ha aplicado en todo Occidente. Aquí en España nosotros nos llevamos las manos a la cabeza con el Estado autonómico. Oiga, que están ustedes vaciando el Estado central hacia las regiones, ¿verdad? Y luego encima llega Margallo y dice, y además lo que queda hay que vaciarlo hacia arriba, hacia la Unión Europea. Pero no es solo España. Es que en los últimos años en Italia se ha vivido un proceso de descentralización autonómica. En Francia se ha vivido un proceso de descentralización autonómica. Es decir, ese proceso de ceder soberanía hacia abajo, hacia las regiones, se ha empezado a implantar en muchos países de Occidente. No estamos ante una peculiaridad española, estamos ante un proyecto deliberado en Occidente de eliminación de los estados-nación, por el procedimiento de impulsar las regiones por abajo, impulsar los organismos supranacionales por arriba. Es decir, estamos ante un proyecto deliberado de destrucción de los estados-nación. ¿Y quiénes son los que llevan ese proyecto deliberado? Pues mira, qué curioso, justo los que luego cobran de Putin. Dices, qué problemón, ¿no? ¿Alguna pregunta más?
me gustaría saber qué opinión tiene sobre el pueblo español. Porque hemos estado en China, hemos estado en Europa, pero el ciudadano español. ¿Sabe usted la anécdota? Bueno, a ver, perdone, termine. En el sentido de que, en fin, por mi edad, pues yo con 18 y 19 años, muy ilusionado en que viniera la democracia a España, todo con muy buen interés, todo cediendo, cada partido político, y llegamos ahora a un momento en que el gobierno nos encierra en casa y le aplaudimos. El gobierno indulta a los golpistas catalanes y no hay ninguna reacción importante. Realmente la actitud del ciudadano español, ¿cuál es su opinión acerca de la actitud de lo que somos ahora? En cierta ocasión llegó un embajador alemán nuevo a Francia y en su primera rueda de prensa le pregunta a un periodista francés: ¿qué opina usted de los franceses? Y contestó el embajador: no lo sé, no los conozco a todos, ¿no? Bueno, pues el pueblo español, ¿qué es? Pues el pueblo español es una cosa muy diversa, no nos engañemos. Dentro del pueblo, cualquier pueblo español y cualquier otro, pues hay unas minorías movilizadas y unas mayorías no movilizadas. Es decir, la mayoría de la gente, y me parece humano y entendible, se conforma con algo sencillo, que es vivir. Y aplican la máxima vital de verlas venir, dejarlas pasar, y si te mean, decir que llueve. Es decir, que pase lo que quiera, que se ponga un gobierno, que se ponga otro, me da lo mismo. Yo lo que quiero es sacar adelante a mi familia, llegar a fin de mes, poder irme de vacaciones, disfrutar un poquitito, darme algún caprichito. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Y es normal que sea así. Es normal que sea así, y cuanto peor, más asquerosa es la política, más incomprensible es la labor de gobierno, más gente se refugia en ese: pues mira, me voy a ocupar de mis problemas y ya está, ¿no? La minoría verdaderamente movilizada es siempre pequeña, y cuanto más asquerosa es la política, más pequeña es, porque hay más gente que termina desistiendo. Pero esa minoría pequeña puede tirar de todo un pueblo, y tenemos pues un ejemplo histórico muy bonito. Como alguna vez he dicho en mi programa, España es un país de gigantes gobernado por enanos, y quedó demostrado en 25 años, en los 25 años que van de 1475 a 1500. Si uno mira cuál era la situación en España en 1475, pues era una mierda. España estaba dividida en 4 reinos, peleados entre sí, además cada uno de ellos en guerra civil interna, los nobles dando por saco a los respectivos monarcas, todo un caos. Y de repente, en 25 años, España se convierte en primera potencia del mundo, descubre América, a la vanguardia literaria de Europa. Dices, un momento, ¿cómo es posible? ¿No eran los mismos los españoles? ¿Cambiaron en 25 años el pueblo español? No, era el mismo pueblo, simplemente habían cambiado los gobernantes. Llegaron los reyes católicos, y una pareja de reyes ejemplares fue capaz de unificar España, a la nobleza meterla en cintura, empezar a unificar pesos, medidas, crear una administración en condiciones, impulsar las artes. En 25 años se dio a España la vuelta como un calcetín. ¿Qué quiere eso decir? Pues que las energías que tiene el pueblo español son maravillosas. Y si uno mira hoy en día a su alrededor, ve figuras españoles que dices: ¿cómo es posible que un Amancio Ortega haya sido capaz de crear la primera empresa de distribución textil del mundo? ¿Cómo es posible que un Rafa Nadal sea pues uno de los mejores deportistas del mundo? Pues oiga, curiosamente, los españoles, cuando nos dejan, hacemos cosas pero increíbles. ¿Por qué Amancio Ortega ha podido crear, pues eso, la primera empresa de distribución textil del mundo? Pues muy sencillo: jamás ha trabajado con la administración, siempre ha estado trabajando por su cuenta, para el cliente,
y no ha dependido nunca del Estado, y gracias a eso ha podido progresar. Rafa Nadal ¿ha dependido del Estado alguna vez? Nunca. Ha dependido de sí mismo, de su esfuerzo, y ha sido capaz de llegar a lo más alto. Los españoles, si tuviéramos un buen gobierno, nos comemos el mundo. O sea, no sé si somos conscientes de la historia que tenemos. Los españoles, con 13 tíos y un tambor, te conquistan un imperio en América. ¿Por qué? Pues porque somos un pueblo que, al lado de grandes defectos, como por ejemplo nuestra desorganización, nuestra anarquía, pues tenemos también enormes virtudes. Somos un pueblo sacrificado como pocos. Somos un pueblo heroico como pocos. Somos un pueblo que llegó a América imbuido de una serie de valores trascendentes. Es decir, ahora acaban de sacar los majaderos de Amazon Prime una serie sobre Elcano, una basura infecta donde presentan a Elcano como un borracho y un putero. Tío, o sea, que era gente que, para empezar, iba con el crucifijo a América. Era gente con creencias religiosas enormemente fuertes. Era gente que creía en que existen valores universales, que existe la bondad y la maldad, que existe la trascendencia, que existe el castigo al pecador. Era gente que creía, y eso es lo que le daba fuerza al pueblo español, y eso es lo que hace. Hay una escena preciosa durante la conquista de México, que es cuando Hernán Cortés, después de haberse hecho con México, resulta que llega allí el primer contingente de frailes franciscanos. Y esos frailes franciscanos desembarcan en la costa y van hasta México capital, hasta Tenochtitlán, con sus hábitos, sus pobres hábitos, y descalzos atravesando el país. Y entonces todos los nobles mexicas, todos los nobles aztecas, pueden ver cómo al llegar a México llegan esos 13 frailes franciscanos, que son la encarnación de la pobreza, la encarnación de la falta de poder, ¿verdad? Alguien indefenso. Y entonces Cortés, con su armadura, con su espada, con toda esa poder que emanaba de quien acababa de conquistar el imperio azteca, cuando entran esos frailes en la sala, hinca la rodilla en tierra y les besa los pies. ¿Se dan ustedes cuenta de la potencia de esa imagen? El ver cómo el gran conquistador, el de la espada, se postra a los pies del padre franciscano descalzo. Vamos, para los nobles aztecas que estuvieran dudando si convertirse a la nueva religión, vamos, aquello tuvo que ser definitivo, porque ¿cómo será de poderoso el Dios al que representan estos pobres frailes como para que el conquistador, la espada, se postre ante él? Es una imagen preciosa. Bueno, pues todos esos valores que llevábamos los españoles es lo que nos han hecho grandes a lo largo del tiempo. Y por cierto, los defectos que tenemos, pues sí, es verdad, ser anárquico es malo, ser desorganizado es malo, pero a veces es bueno. Por ejemplo, cuando te invade Napoleón, resulta que Napoleón, que había ido país tras país conquistándolo, porque llegaba, conquistaba la capital, ¡bum!, el país se rendía. Aquí en España conquistó la capital, capturó a la familia real, conquistó casi todas las principales ciudades y el país no se rindió. ¿Por qué? Por anárquico y por desorganizado, porque aunque quisieran rendirse las fuerzas vivas del país, pues el cabrero en la montaña decía que yo me voy a rendir ante los franceses, a cazar franceses. Entonces la desorganización fue nuestra gran arma, por cierto, igual que ha sido la gran arma de los talibanes, también en su lucha contra la Unión Soviética y contra Estados Unidos. A veces la anarquía ayuda, por ejemplo, cuando te intentan conquistar, ¿no? España es un gran país, el pueblo español es un país pues, que tiene una serie de personas dispuestas a hacer un montón de cosas. Posiblemente todos ustedes estarían encantados de que alguien les trazara un camino, de que un gobierno dijera, señores, vamos a ponernos a trabajar de una vez en pos del bien común. Y todos ustedes darían lo más para tratar de hacerlo. Vamos, o sea, se vienen con la calor esta a escuchar a un majadero como yo aquí, pues si llegara alguien a trazarles un camino en serio, vamos, salían ustedes con el estandarte, todos y cada uno, y como ustedes, pues 200.000 personas.
Y se cambiaría el país de la noche a la mañana, pero como un calcetín, porque tenemos una gente maravillosa en este país. Luego también tenemos mala gente, pero bueno, en fin, mala gente la hay son los menos. en todas las épocas. Son los menos. ¿Cómo es el futuro de Ceuta, Melilla y Las Canarias? ¿Por qué nos hemos enterado hace poco de que no están dentro de la OTAN? ¿Cómo veo el futuro de Ceuta, Melilla y las Canarias? Pues, hombre, yo creo que si Sánchez dura 3 años más en la Moncloa, le regala Ceuta, Melilla, las Canarias y la Alhambra de Granada al sultán de Marruecos. Y Andalucía. Vamos a ver, yo creo que tenemos un grave problema en los últimos decenios, y es que hemos tenido gobiernos que no han sabido o podido o querido defender nuestros intereses adecuadamente. Que no han querido. Y yo lo que me pregunto es ¿por qué? Por ejemplo, con el tema de Gibraltar, oiga, si es que lo hemos tenido a huevo y todavía lo tenemos. Con lo del tema del Brexit, conseguir la devolución de Gibraltar. Y sin embargo, no lo hemos solicitado. No lo hace nuestro gobierno, ni tampoco el de Rajoy. Yo lo que me pregunto es ¿cuánta gente tiene empresas en Gibraltar? ¿Cuánto dinero se llevan algunos? ¿Cuántos tienen negocios, por ejemplo, con el tema de suministro de petróleo desde Gibraltar, lo que llaman el tanking? Por ejemplo, tenemos constancia de algún ministro de Rajoy cuya familia tenía negocio en esa área. ¿Hasta qué punto influye ese tipo de conexiones en el hecho de que no se tome ninguna medida? Porque es que tiene narices. O sea, Franco, que era un apestado internacional, resulta que consigue, con el apoyo de la Unión Soviética, que Naciones Unidas fije Gibraltar como territorio a descolonizar, y luego los gobiernos democráticos no han sido capaces de conseguir que Reino Unido nos lo devuelva. Hay que fastidiarse. O sea, cuando se ven este tipo de cosas, yo siempre me pregunto ¿quién está cobrando y de quién y cuánto? Hay que ver quién paga la tinta, ¿no? Cuando dicen eso, dicen, cuando leas una noticia, entérate quién paga la tinta. Y en este caso también es así. Bueno, volviendo a lo que has comentado sobre España, sobre la colonización, te quiero preguntar Eduardo vuelve a preguntar aquí, me dice, ¿puede convertirse la hispanidad con su demografía, nexos comunes de cohesión y potencial económico por desarrollar en una última oportunidad para afianzar Occidente frente a China? Podría serlo, desgraciadamente no va a ser, porque hace muchísimo tiempo, desde la guerra de la independencia de las colonias americanas, que no eran colonias, eran parte del Reino de España, desde la independencia de nuestras posesiones de ultramar, la política exterior en Hispanoamérica se marcó primero en Londres, luego en Estados Unidos y ahora se está marcando desde China. Miremos a Hispanoamérica. ¿Quiénes son los gobiernos que se están haciendo con el poder en país tras país y quién está detrás de esos gobiernos? ¿Con qué países de la región ha firmado China acuerdos de cooperación en los últimos años dentro de la que llaman la iniciativa de la nueva ruta de la seda? ¿Cuánto dinero está metiendo China en Iberoamérica? Yo soy bastante pesimista en cuanto a que se pueda reaccionar en Iberoamérica, pero si se lograra reaccionar, pues efectivamente sería Iberoamérica un lugar donde por demografía, por cultura común, por lengua común, por recursos naturales, podría ser primera potencia mundial, sí. ¿Cómo debería España actuar ante los nuevos bárbaros? Porque se ha hablado de los bárbaros por similitud, por lo que se ha hablado de la caída de Roma. Bueno, Roma cayó, pero Bizancio se mantuvo. Una parte sobrevivió, pero bueno, volviendo a la época actual, tenemos a Rusia, tenemos los bárbaros chinos en el aspecto económico, a Rusia por un frente, Turquía por otro frente, Marruecos lo tenemos, es nuestro problema principal. Bueno, una opinión personal, ¿vale? ¿Cómo debería actuar? Una opinión personal que comparto, sí. ¿Cómo debería España actuar frente a Marruecos y qué papel puede tener Argelia? Porque también puede haber bárbaros aliados.
si es que merece la pena tenerlos. Sinceramente creo que lo primero que tiene que hacer Occidente es poner en orden su casa. Es decir, lo primero que tiene que hacer Occidente, España incluida, es reaccionar ante la evolución autoritaria interna. No puede ser que vayamos a unas democracias cada vez más restringidas, no puede ser que aceptemos la implantación de medidas autoritarias y lo toleremos como si nada, no puede ser que perdamos los usos democráticos, que para empezar exigen respeto al adversario. La democracia, como comento en el libro, es un sistema no violento de resolución de conflictos. En el momento en que empezamos a aceptar que se normalice dentro de Occidente esa llamada a la violencia contra otros, pues la alarma antifascista que decía Pablo Iglesias cuando Vox entró en el Parlamento andaluz en 2018, por ejemplo, en el momento en que empezamos a normalizar todo eso, la democracia ha muerto. Tenemos que reaccionar frente a esa cuestión. Tenemos que, primero, asegurar los puntales de la democracia en Occidente. Y con eso podremos enfrentarnos a los bárbaros. Me preguntas, ¿qué deberíamos hacer con Marruecos y Argelia? Pues apliquemos esa máxima de primero resolver lo que hay dentro. ¿Cómo nos vamos a plantear qué queremos hacer con Marruecos y Argelia si todavía no sabemos qué queremos hacer con Barcelona? ¿No? Es decir, si tenemos un gobierno en manos de unos señores que quieren separar una parte del país, ¿cómo vamos a preocuparnos de enemigos externos? No somos capaces de poner orden dentro de España como para pedir que esto sea... haya una política coherente de respuesta al exterior. Lo que tenemos que hacer, pues está muy claro, defender nuestros intereses. Por ejemplo, es inaceptable lo que ha hecho Sánchez de regalar, de pretender regalar, porque realmente lo que ha hecho Sánchez no tiene ninguna validez jurídica, pretender regalar el Sáhara a Marruecos. Bueno, eso es intolerable, eso es atentar contra nuestros intereses, eso es regalarle a Marruecos una reclamación sobre los recursos que tienen las aguas canarias. O sea, en fin, tenemos que proteger nuestros intereses. Pero ojo, Marruecos es un país rival, pero no es necesariamente un enemigo, en el sentido de que Marruecos es un país que tiene una tradición diplomática francesa muy buena, sus diplomáticos son excelentes y entienden perfectamente que un país defienda sus intereses. Yo creo, igual que por ejemplo cuando un buen jugador de mus le ponen a jugar contra un tío que no tiene ni idea, se desespera y se enfada y dice, pero tío, ¿cómo juegas eso? Bueno, pues a Marruecos yo creo que le pasa con España algo similar. Marruecos no entiende cómo es posible que España no se defienda, no entiende cómo es posible que España no sea seria diplomáticamente. Si tú a Marruecos le planteas las cosas pues como se plantea a un vecino rival, con toda la firmeza, con toda la serenidad, Marruecos lo entiende perfectamente. Marruecos entiende el lenguaje de un Aznar, que cuando invadió Perejil mandó allí a 3 fragatas. Marruecos lo que no entiende es el lenguaje de un Sánchez. Aprovechará lo que haga Sánchez, por supuesto, no son tontos, pero en el fondo a Marruecos le encantaría tener una España con la que sentarse a jugar al mus de tú a tú, no sentarse a jugar con unos aficionados. Bueno, pues si no hay nadie más, no hay ninguna pregunta más. Pues nada, muchísimas gracias por haberme aguantado el rollazo. Espero no haberles aburrido mucho. Quiero deciros antes de nada que le vamos a dar un aplauso grande enseguida. Quiero deciros que no haya cogido un ejemplar de Luis del Pino, fuera está María, de Librería Centro, aquí de Cartagena, para que, bueno, amablemente lo va a firmar. Entonces os animo para que cojáis un ejemplar y yo lo pueda firmar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.